Hola a todos, como veis hoy vamos a hacer una reseña de otra miniserie en formato grapa, aunque en este caso sí que tiene su contrapartida en tomo que ha sido publicado hace relativamente poco por el bot. ¿Por qué hablo de esto hoy? Porque en el grupo alguien comentó que aunque le interesaba no se atrevía a comprárselo por el precio y porque no sabía qué iba a encontrarse. Y la verdad es que me parece una lástima que alguien se pierda una de las mejores historias del mundo de Aquaman, no de Aquaman en sí, porque el personaje solo aparece en una viñeta al final del tomo. Y bueno, si alguien se lo está pensando y no se decide, probablemente la tirada que ha sacado el bot, que no será más de 10 o 15 ejemplares, se agotará. Y conociéndole a esta gente, a ver cuándo vuelven a reeditar, si lo hacen. Entrando en la historia en sí, la historia está contada por Peter David e ilustrada por Esteban Maroto. Peter David aquí hace un ejercicio bastante bueno metalingüístico, metanarrativo, porque haciendo un homenaje a Cervantes y el Quijote, él dice que esto no es una historia suya, sino que él recibe unos documentos de un científico, un tal profesor Simpson, que ha encontrado unos manuscritos que hablan de la historia de Atlantis y sus hechos, pero que la comunidad científica no los acepta como válidos, así que han llegado a las oficinas de DC y vemos como emails falsos, cartas, documentos que son creados ex profeso para esta serie se incluyen, dando una sensación de realismo que, como digo, recuerda mucho a Cervantes y al Quijote, que quien lo haya leído sabe que Cervantes no se atribuye la autoría, sino que simplemente hace de traductor de un tal Cide Hamete Berengeli. Entrando en la serie y la historia en sí, nos presenta en un tiempo tipo era Tiboria, tipo Conan, una ciudad muy avanzada tecnológica y socialmente, gobernada por un rey justo y su hermano, que es el jefe religioso, que está atacada constantemente por sus vecinos, que son bárbaros. Esto crea un enfrentamiento dentro de la propia ciudad entre dos bandos, entre el rey, que quiere vivir en paz y armonía con sus vecinos, y el hermano, jefe religioso, que es mucho más celote, mucho más proteccionista, y que quiere apartar a la sociedad y mantenerla pura de las influencias extranjeras. Todo esto llega a una situación explosiva cuando, por un acontecimiento que no voy a reseñar, que no voy a spoilear, la ciudad queda sumergida bajo las aguas. Y a partir de aquí se inicia una especie de Juego de Tronos antes de Juego de Tronos, en las que se nos va contando la historia de las dos ramas familiares, las dos ramas reales. Una vez que la ciudad queda más sumergida, cómo se enfrentan a ese hecho, cómo se adaptan. Aquí está Atlantis, dando lugar a toda la mitología submarina de DC, las ciudades Atlantis, Poseidonis, las diferentes razas marinas, y cómo los errores del pasado, los enfrentamientos del pasado se siguen transmitiendo a los descendientes de los personajes originales. Como ya digo, muy Juego de Tronos, una saga familiar que se remonta durante generaciones, durante centurias, milenios, y que tiene su culminación en la figura de Aquaman, que aunque no sale aquí, todo esto sirvió de preámbulo para una serie que tuvo en los 90, también en manos de Peter David. Esta serie es de 1990-91, noventera, y aunque la serie regular que vino después no está a la altura de esta original, de la saga original, esta es muy recomendable, no solo por la historia, que es buena, sino por el tratamiento adulto que da a los hechos. Aquí hablamos de desnudos, aquí hay sexo, incesto, violaciones, violencia explícita. En aquel momento todavía no se permitía que hubiera esa violencia plasmada en cómic por el Comic Code. Recordemos que a Electra, por ejemplo, no se le permitió que se viera la hoja que la atraviesa, se vio una especie de tela cuando atravesaba el cuerpo. Aquí todo es muy explícito, que no tiene por qué ser bueno de por sí, pero que le da una sensación de realismo que se agradece. Y bueno, la otra parte es el dibujo. Esteban Maroto es un maestro
Es un dibujante español afincado en Argentina que ha hecho cosas como el Merlín de Brian Wood o ese tomo sobre bárbaros que publicó EDT en su momento. Y aunque es más recordado por el diseño y pues, del personaje, o mejor dicho, el rediseño del personaje de Sonja, el bikini metálico es obra suya, y por muchas historias de bárbaros, la verdad es que aquí hace el mejor trabajo de su vida en cómic mainstream para mí. El detalle, la composición de página, esas dobles space play que hemos visto antes, son geniales. Pocas veces se ve esta calidad en un cómic mensual americano, y más en aquella época. Son 7 números que abarcan milenios y salpicados de documentos que se supone que son auténticos y que engañaron a muchos americanos de la época. De hecho, pensaban que esto era real y pedían información. En las cartas a los lectores pedían información sobre el supuesto profesor y sobre las investigaciones. Ya sabemos que los americanos son muy ingenuos, solo hay que recordar lo que lió Orson Welles con la transmisión radiofónica del planeta, de la invasión de la Guerra de los Mundos. Y queda cerrada con una última viñeta que abre la saga de Aquaman. Luego todo eso se hizo un retcon y está fuera de continuidad, pero como historia funciona perfectamente. Es muy buena, tanto de guión como de dibujo, y la edición del bot, por lo visto, es también bastante buena. Mira, lo que me refería antes a explícito, esto no se veía en un cómic americano normal de la época. Hoy en día, desnudos son más bien, bueno, se ven en todos lados, en Image, pero en aquella época y en DC era muy raro encontrarlo. La edición del bot, por lo visto, es muy buena. No la he visto todavía el color como queda plasmado en un papel satinado, pero en cualquier caso, si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, y si tenéis dudas no lo dudéis, porque es muy muy bueno.